3, ¿para qué es el bautismo? 4, ¿para quiénes es el bautismo? 5, ¿cómo es el bautismo? Y 6, requisitos. Número 1, miremos las figuras. Cuando hablamos de figuras no estamos hablando de tipología, ni tampoco de otras cosas que estaban señalando algunas cosas del Nuevo Testamento. Figuras es algo que se aplica o no se aplica. Cuando hablamos de la figura estamos hablando de lo que es el agua. Por ejemplo, la Biblia dice que al principio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios luego, sepárese las aguas de lo seco, y llamó a las aguas mares, y a lo seco llamó tierra. Es de entender entonces que la tierra empezó cubierta con agua. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, hablando precisamente de esto, dice, muchos ignoran el advenimiento de Cristo diciendo, todas las cosas permanecen de igual manera desde nuestros padres hasta el día de hoy. Estos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Otra figura importante con la cual Dios bautizó la tierra en la época de Noé. La tierra se llenó de violencia, de maldad, y todo fue un caos. Dios destruyó a los seres humanos bautizando la tierra, inundándola, anegándola de agua. Esa es una buena manera de purificar la tierra con agua. Otras figuras importantes, el Mar Rojo, por ejemplo. Cuando la Biblia habla del Mar Rojo, la Biblia dice que todos en Moisés fueron bautizados en el Mar Rojo y en la nube. Son figuras. El Mar Rojo representó para Israel un bautismo. La nube representaba para Israel la presencia de Dios sobre ellos, que los guiaba y que los dirigía. Es decir, que ellos pasaron, por eso dice Pablo, todos en Moisés fueron bautizados en el Mar Rojo y en la nube. El paso por el Mar Rojo era una figura del bautismo, que ellos pasaron por allí, abandonando, dejando atrás a Egipto y enrutándose a la tierra prometida. Hay otros aspectos en el tabernáculo, por ejemplo, en el atrio, había una poseta, que era el sitio donde los sacerdotes tenían que lavarse constantemente antes de ofrecer cualquier sacrificio. Había otra figura importante en el lavacro de los sacerdotes. Capítulo 40, verso 15 de Éxodo, encontramos que Dios le pide a Moisés que tome a Aarón y a sus hijos. Hay 4 aspectos allí. Primero, quítales las vestiduras viejas. Vestiduras del viejo hombre es una figura. Segundo, lávales con agua pura. Tercero, úngelos con el aceite de la unción. Y cuarto, vísteles las nuevas vestiduras. Ahí está simbolizado también el agua, que servía para la purificación, y el lavacro, no solamente de los sacerdotes, sino también de los sacerdotes antes de ofrecer el sacrificio, y de los sacerdotes para ser ordenados sacerdotes. Hay más figuras en la Biblia con respecto al agua. Ustedes recuerdan a Naamán. Eliseo le pide a Naamán que se zambulla en el Jordán 7 veces. Naamán se negó porque él pensó que era una burla del profeta.
Él le dice a sus criados, Abana y Farfar, ríos de Damasco, son más limpios que el Jordán. ¿Por qué tengo que meterme al Jordán si está inundado, es invierno, las aguas están desbordadas? Mejor me voy a Abana y Farfar, que son ríos más limpios. Sus criados finalmente lo convencieron y el hombre se zambulló en el Jordán 7 veces. Eso no quiere decir que las aguas del Jordán eran milagrosas. No fueron las aguas del Jordán las que limpiaron la lepra de Naamán, como cantamos en otro tiempo. Sencillamente fue la obediencia a la palabra. El agua era solo una figura, así como lo es el bautismo. El bautismo, el agua del bautismo no cambia a nadie. El bautismo es un acto de obediencia y es un testimonio público donde la gente da testimonio de que sí creyó al Evangelio. El segundo aspecto, ¿qué es el bautismo? Ya yéndonos al Nuevo Testamento, el bautismo, según la carta que leímos de Romanos, el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. En el bautismo, la persona se identifica con Cristo en su muerte. El bautismo está simbolizando precisamente lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Las llaves del reino no es arrepentimiento, no es el bautismo en agua, ni tampoco recibir el Espíritu Santo. El arrepentimiento, el bautismo en agua y la obra del Espíritu Santo son las consecuencias de la obra del Calvario. Pero cuando hablamos de las llaves del reino, porque ¿qué es lo que hace una llave? Abrir una puerta. ¿Qué fue lo que abrió las puertas del reino de Dios? Lo que abrió las puertas del reino de Dios fueron la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El arrepentimiento, el bautismo y el recibir el Espíritu Santo son consecuencias de lo primero. Por eso Pablo a los Corintios dice, porque yo les he enseñado lo que recibí del Señor, que Cristo Jesús fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. El poder del Evangelio se basa en eso, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, cuando el cristiano se bautiza, se está identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo es símbolo de eso, de muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En el bautismo, el cristiano se identifica con Jesucristo en esas tres cosas. ¿Por qué? Porque en el bautismo usted tiene que morir, ser sepultado y resucitar. ¿En qué consiste? Que para usted ser bautizado, primero tiene que morir. Hace 8 días hablamos del arrepentimiento. Arrepentimiento es eso. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de vida. Arrepentimiento es morir al mundo, morir al pecado y morir a sí mismo. Entonces, una persona, para ir al bautismo, tiene que haber muerto primero. No estoy hablando de la muerte física. Usted tiene que morir al mundo, al pecado y morir a sí mismo. San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, normalmente, cuando una persona se sepulta literal y físicamente, es una persona que murió. Y el paso a seguir es darle sepultura. No se sepulta a una persona viva. Imposible. Entonces, si el bautismo es también símbolo de sepultura, antes de ir a la sepultura, tiene que morir. Por eso el bautismo tiene que ir unido al arrepentimiento.
Ni lo uno ni lo otro funcionan solos. El arrepentimiento sin el bautismo no funciona. El bautismo sin el arrepentimiento tampoco funciona. Porque son dos cosas que tienen que ir juntas. Si usted se arrepiente, pero no se bautiza, usted queda a medio camino. Pero si usted se bautiza sin haberse arrepentido, peor. Porque se está sepultando una persona viva. Usted tiene que morir antes de ser bautizada. Porque morir es estar crucificado con Cristo. Crucificado con Cristo. Luego viene el segundo paso, que es la sepultura. El bautismo, sea en agua, en el río, perdón, o en una piscina, se constituye en una sepultura líquida. La persona tiene que estar sepultada bajo el agua, o en un río, o en una piscina bautismal. Pero el agua debe cubrirlo, porque es una sepultura líquida, y con ello usted se está identificando con Jesús en su sepultura. En tercer lugar, es resurrección, porque usted antes del bautismo, usted no tiene compromiso con nadie, pero después del bautismo, usted se comprometió con Dios. Porque el bautismo, allí se le invoca a usted el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Por la invocación del nombre de Jesús, sus pecados le son perdonados. Y al ser invocado el nombre de Jesús en el bautismo, allí va implícito la sangre de Cristo. El poder del nombre perdona sus pecados y la sangre de Cristo lo limpia. Desde ese momento, usted se constituye en un hijo de Dios. Desde ese momento, si usted no creyó en vano, es un hijo de Dios, y desde ese momento, si persevera y no creyó en vano, usted es salvo. En tercer lugar, ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? El bautismo, según la Biblia, el bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos 2:38, arrepentíos y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo es para salvación. San Marcos 16:15, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para salvación. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versos 20 y 21, dice: el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia limpia ante Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el bautismo es, primero, para el perdón de los pecados. Segundo, para salvación. Tercero, para adquirir una conciencia limpia delante de Dios. Para eso es el bautismo. Número 4, ¿para quiénes es el bautismo? El bautismo, según la Biblia, según Marcos, es para los que creen. Para los que creen. Según Pedro, en Hechos 2, es para los que se arrepienten. Dice Jesús: el que creyere y fuere bautizado. Usted tiene que creer primero. Cuando usted era niño, ¿en quién creyó? En nadie, porque usted era una criatura inocente, no podía decidir por sí mismo. El bautismo es para los que creen. Por eso, estimado amigo, el bautismo es para usted, no cuando era niño. El bautismo para niños no existe en la Biblia. El bautismo existe para adultos en la Biblia siempre. Para los que se arrepienten. El bautismo, estamos hablando para quiénes es. Para los que creen, para los que se arrepienten y para los adultos. Los apóstoles fueron bautizados siendo adultos. Hay una prueba contundente que Jesús fue bautizado de 30 años. Jesús no fue bautizado siendo un niño. Tenía 30 años cuando fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. 30 años. Y en la carta, o mejor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
que está la historia de la iglesia, cómo nació la iglesia, cómo se fundó la iglesia, cómo vivió la iglesia, está en los Hechos. Si usted quiere conocer la historia de la iglesia de Cristo, está en el libro de los Hechos. No busque otro libro, el libro de los Hechos. Está el nacimiento de la iglesia, el fundamento de la iglesia. La gente, según los Hechos, que creyó al evangelio, se bautizaron. Usted, si lo recorre, toda la gente que creyó al evangelio por la predicación de Pedro, de Pablo, de Juan y de los apóstoles, toda la gente se bautizó. Eso está claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El bautismo es para adultos, no para niños. En quinto lugar, ¿cómo es el bautismo? El bautismo es por inmersión, no es por aspersión. Aspersión es cuando usted rocía el agua sobre la criatura, niño, adulto, como sea. Rociar el agua, ese es lo que algunas religiones llaman bautismo, que por aspersión, rociar externamente la persona. Pero según la Biblia, el bautismo no es por aspersión, sino por inmersión. Inmersión quiere decir sumergir la persona bajo el agua, sepultarla bajo el agua, en un símbolo de muerte, sepultura. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, es por inmersión. 2. El bautismo es en el nombre de Jesús. Aquí hay una controversia bien interesante entre el protestantismo o el cristianismo de hoy. Porque hay varias formas de interpretarlo, pero el bautismo es uno solo. Mire, le digo en estos minutos que tengo. Jesús habló en Mateo 28, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten la palabra singular, en el nombre, no en los nombres, en el nombre. Sabemos nosotros, los que leemos la Biblia, que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Sabemos que Jesús fue el nombre que el ángel dio cuando dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema aquí? Son los títulos. Se habla de Padre, de Hijo y de Espíritu. Tenga en cuenta lo siguiente, estimado amigo y hermano. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Espíritu no es un nombre. Padre es un título. Padre es un oficio. Hijo es un título. Hijo es un oficio. Espíritu es un título. Ninguno de los tres son nombres, son títulos de un nombre. Aquí hay que buscar es el nombre de los tres. ¿Cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Y cómo se llama el Espíritu? Si usted lee proféticamente en Isaías 9:6, ponle cuidado, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, príncipe de paz. Ese que vendría a Belén ya tiene el título de Padre eterno. Ese que vino a Belén es el que los profetas habían dicho que era Dios. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre,
en aquel día por esta causa, porque yo mismo que hablo estaré presente. Israel no conocía el nombre de Dios, por eso él dice, mi pueblo conocerá mi nombre. Por esta causa, porque yo mismo que hablo estaré presente. Zacarías 9:9 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Tu rey viene a ti. El rey de Israel es el Dios del Antiguo Testamento. Y eso se cumplió en Mateo capítulo 21. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús, ya estando presente en la tierra, él dijo varias veces que el Dios que guió a Israel en el Antiguo Testamento era él, que él fue el que guió a Israel en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, cuando alguien le preguntó en San Juan capítulo 14, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Si no crees de esa manera, entonces creedme por las obras, porque las obras dan testimonio de que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, dice y termina diciendo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Hasta este momento no conocemos ningún nombre diferente al nombre de Jesús. No conocemos. El ángel lo dijo. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pedro lo dijo después del día de Pentecostés, cuando dice, este Jesús es la principal piedra del ángulo. Este Jesús, que fue rechazado por ustedes los edificadores, hoy es la principal piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo también dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús probó en la tierra de que era el Padre. A un paralítico de Marcos 2 le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se escandalizó porque sabían que solo Dios tenía el poder de perdonar pecados. Y Jesús le dice, pues para que sepan que yo tengo potestad en la tierra de perdonar pecados, ahora le digo al paralítico que se levante de esa cama, y el paralítico se levantó. Jesús en la tierra hizo las obras del Padre Celestial, porque Él era el Padre. El Padre se hizo, Él se manifestó en carne. Y esa humanidad es la que la Biblia llama Hijo de Dios. Pero el nombre de Dios con que se identificó en la tierra fue Jesús. En la tierra Dios se llamó Jesús, porque Jesús es Dios. Ahora, si miramos cuál es el nombre del Hijo, pues todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Sabemos entonces cuál es el nombre del Espíritu. La Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El nombre de Jesús lo encierra todo. El nombre de Jesús con el cual Dios se identificó en la tierra es el nombre que significa Salvador, Dios Todopoderoso. El bautismo es el nombre. Mire usted una cosa importante. Vea, en los 4 evangelios,
de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se menciona en el mismo sermón, el nombre, en el mismo sermón. Simplemente que cada evangelista, como tenía un destinatario diferente, ellos enviaron un mensaje diferente dependiendo a quién le enviaban la carta. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos, Marcos le escribe a los romanos, Lucas le escribe a los gentiles y Juan le escribe a la iglesia. Note usted que es el mismo sermón y ahí siempre pronuncian el nombre. El único que habla de 3 títulos es Mateo, pero note el mismo sermón de Marcos. El mismo sermón de Mateo 28 es el mismo sermón de Marcos 16. Les dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mire usted que menciona el nombre en el mismo sermón. El apóstol Lucas, en el capítulo 24, mencionando el mismo sermón, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así fue necesario y así estaba escrito que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese mismo sermón lo relata San Juan, capítulo 21, cuando dice, hizo Jesús muchas cosas más, que dice Juan, y pienso que si se escribiesen una por una, no cabrían los libros en el mundo, pero estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Los sermones, el mismo sermón, escrito a diferentes destinatarios, mencionan siempre, llevan el sello del nombre. Si usted va más adelante al libro de los Hechos, a las cartas de los apóstoles, usted va a encontrar, amigo y hermano que lee la Biblia, ninguna persona fue bautizada utilizando los títulos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Cuando a Pedro le preguntaron, hay gente que dice, no, Pedro se equivocó. No podría haberse equivocado Pedro, Juan, Pablo y otros que bautizaron en el nombre de Jesús. No pudieron haberse equivocado. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos de Jesús. Mire, anduvieron con Jesús 3 años y medio. Y anduvieron con Jesús 40 días después de la resurrección. En esos 40 Dios los instruyó al máximo. Y les digo, cuando venga el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad. Y Pedro en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, cuando la gente le preguntó, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le contestó sin vacilar, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue a los judíos. En el capítulo 8 de los Hechos, ahí encontramos a Felipe predicándole a los samaritanos, que era una mezcla de israelitas y gentiles. A los samaritanos, dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El verso 16, cuando los apóstoles oyeron que Samaria había recibido el evangelio, enviaron a Pedro y a Juan allí para que oraran por ellos, para que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo, porque no lo habían recibido, pues solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. A los samaritanos, a los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 43. De este, dice Pedro, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando oyeron esto, la gente que estaba allí, los gentiles, recibieron el poder del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. Pedro dijo,
¿Puede acaso impedir el agua? ¿Puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, a los gentiles. Váyase más adelante a los Efesios, capítulo 19. Pablo llega a Éfeso y le pregunta a los cristianos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de eso. Pablo preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Romanos, la carta a los romanos, Pablo les dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en los títulos, en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Colosenses 3:16 y 17 dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Segunda de Timoteo 2:19 dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amigos y hermanos, el nombre de Jesucristo es lo máximo, lo único que puede salvarnos. La Biblia dice que para que sepáis que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. No existe en la Biblia, estimado hermano, a nadie que se haya bautizado de otra manera, sino en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le invito esta mañana para que crea en el poder del nombre y entienda que Jesús es el nombre del Padre, Jesús es el nombre del Hijo y Jesús es el nombre del Espíritu Santo, porque Jesús es el primero y el último, el alfa y la omega, el que era, el que es, el que ha de venir, el mismo ayer, hoy y por los siglos. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.